Al Punto con Tony Flaquer. Hola Tony, qué bendición encontrarnos nuevamente aquí en Al Punto. ¿Cómo estás? Hola Andrés, gracias. Es un placer siempre estar aquí. Tony, hoy en Al Punto queremos poner el dedo en la llaga de alguna manera y ver los hechos que pasaron recientemente, donde con asombro vimos como una turba de motoristas en un arrebato de violencia terminó con la vida de un conductor de un camión de basura. ¿Cómo podemos entender todo esto que está pasando desde una perspectiva bíblica? Bien, como bien has dicho, el análisis que a mí me gustaría llevar es un análisis bíblico, ¿verdad? Y lo primero es que la violencia no es algo externo al hombre. El hombre tiene ese chip de violencia desde la caída, ¿verdad? Y claramente el Señor lo manifiesta en Mateo capítulo 5, 29, cuando habla precisamente acerca de, menciona el homicidio y dice que del corazón del hombre provienen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio, la fornicación, robo, falso testimonio y calumnias. O sea, la violencia contra otro hombre que se reduce en homicidio también, porque en el fondo la violencia no solamente es física. De hecho, hay un texto donde el Señor habla de no matarás, y él dice el Señor, pero no matarás no significa solamente que tú asesines a una persona físicamente, sino que aún el hecho de tú desearle la muerte a esa persona, el llamarlo estúpido, el desear la muerte de él, eso implica que hay homicidio en tu corazón, porque lo que Dios ve es el corazón, y ese corazón está dañado desde el huerto del Edén, ¿verdad? El primer homicidio, de hecho, lo vemos materializarse en Génesis capítulo 4, cuando Caín, por envidia, un tema de orgullo y de descontento contra Dios, una rebeldía contra Dios, mata a su hermano. La ofrenda fue el impulsor, pero en el fondo es que hay un corazón lleno de envidia, ¿verdad? Entonces el hombre viene con ese chip dañado desde la caída. Ahora, ¿qué es lo que va a frenar al hombre? Lo primero es que Dios da una revelación interesante en Génesis capítulo 9, versículo 6, que dice que el hombre que derrame la sangre de otro hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios revela que hay algo importante, y es que cada hombre, cada criatura, no importa su condición, su color, su entorno social, lo que sea, tiene la imagen de Dios en él. Cuando tú asesinas a otra persona, ejerces violencia contra otra persona, tú estás dañando la imagen de Dios en ese hombre. Pero Dios no lo deja ahí, no dejen que Él tiene la imagen, sino que Él dice, por el hombre su sangre será derramada. Y ahí no se estaba invitando a una venganza personal, porque Dios prohíbe la venganza en otros textos bíblicos. Ahí se estaba dando al magistrado, ¿verdad?, la instrucción de que ejecutaran sentencias sobre esa persona que había fracturado la imagen de otro hombre. Y eso es muy importante, porque en el fondo Dios, que conoce la maldad que hay en el hombre, instituyó precisamente los gobiernos y las autoridades para que fueran los que frenasen esa maldad. De hecho, cuando en Romanos capítulo 4, ¿verdad? Dios nos habla acerca de la razón de los gobiernos, nos dice lo siguiente, nos dice que el gobierno está constituido, ¿verdad?, para frenar la maldad en el hombre, y dice en Primera de Pedro, por ejemplo, 2:14, someteos por causa del Señor a toda institución humana, sea el rey o la autoridad, o a los gobernadores, para él enviados para castigo de los malhechores. O sea, el propósito del gobierno es un ente de castigo para aquel que practica la maldad, que practica la violencia contra otros. Y es interesante lo que él dice en Romanos capítulo 13, en el versículo 3, los gobernantes no son motivos de temor para los que tienen buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer, y esta palabra es importante, la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Es decir, el gobierno debe provocar temor en el delincuente, debe provocar temor para que las personas se restrinjan de hacer la maldad. Era un ente, digamos, regulador y hasta cierto punto un ente de refrenar esa maldad que había en el corazón de los... ¿A través de qué? Bueno, a través de la espada, versículo 4.
Si es un ministro de Dios para bien, pero si ese es lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un vengador, oye bien la palabra que usa, que castiga al que practica lo malo. La función de los gobiernos es precisamente refrenar esa maldad. Todos los hombres caídos llevamos la violencia en el corazón. La institución que Dios crea para refrenar la violencia es precisamente los gobiernos. Y hay un texto en la Escritura, en Eclesiastés 11, que reitera lo que yo estoy diciendo. 8, que dice lo siguiente, 8:11. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Cuando el gobierno no se ocupa del castigo a la violencia, del castigo a lo mal hecho, óyeme, eso incentiva la maldad. Y eso es lo que vemos en muchas sociedades. Podemos hablar de este país, por ejemplo, donde vivimos, ¿verdad? Cuando tú ves que, por ejemplo, no se ejecuta sentencia contra los grandes actos de corrupción, ¿verdad? Y salen impunes por una serie de razones, que no es el momento de entrar en eso. Eso incentiva a otros a que vengan y roben. Cuando tú ves que una persona mata a otro, asesina a otro y no pasa nada, entonces también eso incentiva a que otros continúen haciendo esto. En definitiva, si los gobiernos pierden el poder de coerción, el monopolio de la fuerza que tienen, y se le entregan a las turbas, a las multitudes, como sucedió aquí recientemente, en un caso donde una turba de personas asaltó a otra persona y lo mató, ¿verdad? A un camionero, una turba de motoristas. Tú le estás entregando, el gobierno le está entregando el poder de coerción a esas personas. Y digo esto porque esto no es un incidente aislado. Ya esto hace tiempo que viene sucediendo de diversas maneras, con actos de violencia, inclusive contra autoridades mismas, en las autoridades viales. O sea que el tema aquí es que cuando un gobierno no hace lo que Dios le ha mandado hacer, que es ser un agente de retención del mal y de castigo a aquellos que ejercen la violencia, estamos invitando a una anarquía. Y muchas veces eso es lo que vemos, que es la tendencia de muchos países, incluyendo el nuestro, a ir hacia una anarquía porque el gobierno no está ejecutando la función para lo cual Dios lo creó, que es para refrenar el mal. Ahora también, no solamente culpemos al gobierno, hay una sociedad que se complace en esas cosas, porque es una sociedad que está bombardeada, ¿verdad?, por una cultura de violencia. Nosotros a través de los medios de comunicación estamos recibiendo violencia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, películas, televisión, el mismo lenguaje violento y agresivo de comunicadores aquí, en las emisoras de radio, en los medios de televisión. Eso incita también a la violencia de una forma o de otra. Vivimos una cultura de violencia, las películas, por años repitiendo lo mismo, invitando a la violencia, mostrando ejemplos de violencia, y después vemos una persona que coge un rifle y empieza a disparar en una escuela y nos pregunta, pero ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No. O sea, nosotros hemos estado vendiendo la violencia como una solución, como una respuesta a las frustraciones y al pecado en el corazón del hombre. Y nos preguntamos entonces qué pasó. No, ese es el resultado de todo lo que estamos viviendo nosotros. Tony, a menudo caemos en el error quizás de no darle valor a lo que llamamos las pequeñas cosas. Ese semáforo en rojo que uno se puede pasar o ignorar medidas de tránsito aún pequeñas. ¿Crees que hemos subestimado ese impacto que pueden llegar a tener las pequeñas transgresiones? Yo creo que sí, que lo hemos subestimado. Y para darte el ejemplo, ¿verdad?, de cosas recientes que han pasado aquí en la República Dominicana, yo te voy a tomar el ejemplo de precisamente del desorden, el caos, la anarquía que hay con los motores. Empezamos a ver motores en vía contraria. Al principio nos molestaba. Después nos fuimos acostumbrando y ya ni siquiera nos damos cuenta, se ha normalizado la transgresión a las leyes de tránsito de esa persona. A ellos
violando la luz roja en los semáforos, y a veces le pasan al lado a la autoridad, al policía que está ahí, y no hace absolutamente nada. Poco a poco nosotros vamos normalizando una conducta anárquica que a la larga, ¿verdad?, hace que esas personas se sientan por encima de la ley. Y no quiero caerle arriba solamente a ese gremio, porque hay otros muchos gremios aquí que actúan igual. Es un problema del hombre, pero ese problema, reitero lo que te decía ahorita, hay que corregirlo, ¿verdad?, mediante el ejercicio de la autoridad, a lo cual muchas veces el gobierno renuncia. Y lo interesante es ver que por un lado a veces hay un abuso de la autoridad, ¿verdad? Y por otro lado a veces hay una displicencia completa a la autoridad y no hay ninguna reacción. Ahora, es interesante también ver cómo nosotros los creyentes, como tú me señalabas, ¿verdad?, muchas veces no solamente nos hacemos de la vista gorda esas cosas, sino que nosotros mismos las practicamos. Porque como decía un amigo nuestro fallecido, ¿verdad?, aquí hay supuestamente 2 millones de creyentes. Deberíamos ser un ejemplo que impacte la sociedad. Pero muchas veces nosotros somos los primeros que violamos las leyes. Los primeros que muchas veces transgredimos la ley en el manejo, en el tránsito vial, en el pago de los impuestos y una serie de cosas. Entonces, y no solo eso, sino que también callamos ante, ¿verdad?, la inacción de los gobiernos ante estas cosas. Y no levantamos nuestra voz protestando por estas cosas que están pasando. Y nosotros nos hacemos en cierta medida cómplices, porque el que ve lo mal hecho y no lo denuncia, no lo dice, también en cierta medida se hace cómplice de eso. Y yo creo que, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida primeramente es que los creyentes tratemos de vivir como Dios nos manda a vivir, primeramente como pacificadores, Mateo capítulo 5. O sea, nosotros estamos llamados a ser el ejemplo, ¿verdad? Las bienaventuranzas hablan del creyente como un pacificador, alguien que busca la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, nosotros los creyentes, y con eso no estamos diciendo que el creyente viene con un alma curada, ¿verdad? Y que nosotros somos pacificadores porque éramos así y por eso no estamos ganando el cielo. No. Nosotros éramos igual que todos. Ahora, el Señor Jesucristo nos ha transformado, nos ha regenerado, nos ha hecho amar su ley, ha implantado el Espíritu Santo en nuestro corazón, y el carácter de ese creyente, de lo cual Cristo habla en Mateo capítulo 5, debe ser una persona que procure la paz. Muchas veces somos tentados, por ejemplo, y yo soy el primero, al homicidio mental, de esas personas que violan el tráfico, que te cruzan por delante un motor o lo que sea. Y nosotros debemos cuidarnos de eso también, porque para Dios lo importante es el corazón. Y muchas veces cometemos homicidio contra esas personas que hacen esas cosas. Tenemos que pedir al Señor que nos dé un cambio, ¿verdad? Y que nos ayude a nosotros reflejar ese espíritu de mansedumbre, de amabilidad, de gentileza, que debe manifestar el cristiano, que debe ser un pacificador, un promotor de la paz. Bueno, Tony, nos dejas con un desafío enorme. Así que bueno, ¿sabes cuál es el próximo programa que vas a hablar? Como usualmente te digo, no lo tengo todavía. Está bien. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos en Al Punto. Gracias a ti, Andrés.